La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, ministro Gabriel Bautista Martínez. Paz a vosotros. En esta ocasión trayendo delante de ustedes el tema que lleva por título Cristo, el camino de la vida. Tema escrito por el ministro Fidencio Hernández Verde para el Heraldo de la Biblia, julio-septiembre del 2010. Disfrutemos de este tema. La declaración del Hijo de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Vivir plenamente es el más natural y arraigado anhelo del corazón humano. Se estudia, se trabaja, se lucha de mil maneras para lograrlo. Por los medios modernos y masivos de comunicación, se pretende señalar los caminos que conducen a la vida ideal. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que hay caminos, maneras de conducirse en la vida que al ser humano le parecen derechos, pero su fin es muerte. Proverbios 16, versículo 25. Pero también puede oírse una voz suave que nos dice, con la elocuencia de los siglos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo describe Dios la condición del hombre? Mas la Escritura lo encerró bajo pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. El pecado es una semilla cancerosa que cayó y creció en el corazón del hombre, terreno frágil, susceptible, trayendo desastre a este mundo. El pecado causó la ira de Dios, y como consecuencia la tierra fue conmovida, y se originaron los temblores y toda clase de descomposición en la tierra, y en el cielo tal y como lo describe el Salmo 18, versículos 7 al 15. El profeta Isaías dice que la tierra enfermó, Isaías 33, 9, y todo por causa del pecado. Este pecado encerró a la raza humana en tinieblas, degradación, miseria, esclavitud, guerras. Frecuentemente se pregunta, ¿qué es el pecado? Y por supuesto la única respuesta clara, corta y completa es la que la Biblia da. Pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Cualquier diccionario que se consulte también dice pecado es cualquier hecho, dicho, pensamiento o desobediencia a la ley divina, ya sea por comisión u omisión. Este monstruo logró entrar en este mundo desde que el primer hombre vino a su existencia. El apóstol Pablo confirma este hecho. Escuche usted. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, que pues todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. La dádiva de Dios es un remedio. Para contrarrestar el efecto del pecado, Dios ha dado una dádiva. Sí, amigo mío. Esta dádiva que lo liberará del pecado es Cristo. Escuche usted. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Verso 12. Es evidente que el pecado ha corrompido y cegado a todos los hombres, y por esto se han rebelado ante su Creador, así como el diablo se rebeló desde el principio. Ezequiel 28, 14 al 19. Leyendo Juan capítulo 5, versículos 24 al 29, en el verso 24 encontraremos que dice: El que oyere la palabra de Jesús y creyere el que Dios había enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, lo cual se traduce, recibir la sentencia del juicio.
mas pasó de muerte a vida. Esto significa que antes que Jesús viniera la primera vez, no había un medio seguro para redimir al hombre del pecado, y estando bajo pecado, su sentencia es muerte, o sea, aquella segunda muerte que nos menciona la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, en cuyo juicio al pecador no arrepentido no le quedará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1. David también nos dice que los pecadores o impíos serán derretidos como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los pecadores delante de Dios. Salmo 68, versículo 2. Es importante aclararle a usted, amigo lector, que todo ser humano, descendiente del primer hombre, nace limpio, es decir, no nace condenado a muerte. Sin embargo, cuando éste llega a joven, empieza a experimentar el pecado. Génesis capítulo 8, versículo 21. Y cuando el hombre peca, cualquiera que sea el pecado, se hace acreedor de una sanción. Y si continúa pecando más y más, ya queda sentenciado o condenado a muerte. Ezequiel 18, versículo 20 y Romanos capítulo 3, versículo 23. El plan de Dios. El plan de Dios es no ejecutar ningún juicio sobre una persona sin antes ofrecerle una forma para escapar de la segunda muerte, y esta forma es el conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Si este mensaje del Evangelio es aceptado y practicado, el hombre entonces pasa de muerte a vida. Pero si el hombre rechaza esta puerta de salvación, esta persona queda bajo la sentencia de morir en la segunda muerte. El glorioso Evangelio de Jesucristo es el medio por el cual se hace justicia, un juicio de conciencia entre lo bueno y lo malo. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Ahora bien, ¿qué haremos? ¿Toleraremos el pecado o lo condenamos? ¿Lo confesamos o lo olvidamos? ¿Tendremos el valor para enfrentarnos a ese monstruo llamado pecado o de una vez nos entregamos a él como sus esclavos, ensuciándonos más cada día? Apocalipsis 22:11. Todo acto que el hombre haga es de su personal responsabilidad delante de Dios, sea esto bueno o malo. El hecho de vivir bajo una condición de ignorancia ante la ley de Dios no nos hace evadir una responsabilidad delante de Él. Si el hombre reconoce o no su... La consecuencia de vivir bajo el pecado es muerte. Al recibir el juicio de Dios en el día postrímero, más aún la triste y lamentable situación de vivir en un desvío hace que el hombre viva como un esclavo del pecado, en una prisión de maldad, donde todo lo que hace, su camino siempre lo lleva a la muerte. He aquí lo que Dios nos advierte: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu conciencia. Deuteronomio 30, versículo 19. Dios nos está señalando el único camino que lleva al hombre a la vida, y este camino es Cristo, el Salvador del mundo. Juan capítulo 14, versículo 6 y capítulo 3, versículo 16. No olvide que Cristo, el Hijo de Dios, a este monstruo fatal del pecado, lo venció para siempre. Usted también lo puede vencer si busca la ayuda de Jesús. Esto debería estar en la mente de todos aquellos que contemplan el pecado y lo consideran como una cosa insignificante. Sin embargo, esto exige un precio, aunque existan factores que lo hagan parecer como inocente y justificado. En algunos casos particulares, cuando meditamos en la definición que la Biblia da de pecado, nos damos cuenta de sus consecuencias, las cuales no vemos sino hasta cuando ya no hay remedio. La Biblia nos dice que ahora es el tiempo aceptable, que ahora es el día de la salud, según a los Corintios capítulo 6, versículo 2. El profeta Isaías dice: Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana, y si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. El tiempo apropiado es precisamente el momento en que reconocemos que debemos arrepentirnos y buscar el apoyo en nuestro Señor Jesucristo. No importa el cambio de nuestros hábitos en nuestra vida. Recuerde, ahora es el tiempo de la salvación para usted. La oportunidad perdida jamás será recuperada. El plan de salvación se centra en una persona sin igual, de características únicas, el Cristo de la historia y de las Escrituras. El conocerlo es de trascendental importancia. Escuche usted, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Trazar la historia del pecado es trazar a la vez el drama de la redención de los hombres en Cristo Jesús, prefigurado en aquel Cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. En este plan divino, todo sufrimiento que totalmente aliviado empieza a florecer la esperanza gozosa de la salvación en el momento en que el plan es aceptado por el hombre, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Una recomendación final. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Isaías 56, versículo 6. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 7. Creer debe preceder al arrepentimiento, a la salvación, la admiración y la adoración de Dios y de Jesucristo. Creer de corazón sin apartarse después. Contéstese a sí mismo estas preguntas. ¿Confesaré a Cristo o lo negaré? ¿Escucharé la voz de mi conciencia o no le prestaré atención? ¿Seguiré el camino del saber o caminaré por la senda de mis propias inclinaciones? ¿Dedicaré mis talentos al servicio de Dios o a seguir el éxito mundano? ¿Agradaré a Cristo antes que a los hombres? Le recomiendo con todo el respeto que usted merece que se decida por Cristo. Testifique abiertamente por el Salvador, no importa que el precio inmediato sea el aislamiento de la familia, de los amigos o de la persecución. ¿No vale más el favor del cielo que la aprobación de los hombres? Piénselo usted. Que Dios les bendiga. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.